vamos a observar la lección número 5, titulada Considerando las figuras literarias en la Biblia. Estamos preparándonos para el arte de la predicación y cuando hablamos acerca de la exégesis, tenemos que referirnos a la forma en que nos acercamos a un texto bíblico, pero no solo cómo nos acercamos, sino cómo lo leemos, desde qué óptica o a través de qué lentes lo leemos. Y pues es importante que obtengamos una información acerca de las figuras literarias en la Biblia para que entendamos que la Biblia como libro contiene toda una diversidad de lenguaje. La Biblia es tal vez uno de los libros más ricos en el concepto del lenguaje y que si entendemos esto nos va a ayudar muchísimo también en su comprensión y nos va a permitir obviamente hacer una interpretación mucho más acertada. Quiero iniciar leyendo un texto de la escritura, Hebreos 1:1. Dice la escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Enfoquémonos hoy en las diversas maneras en que Dios ha comunicado su palabra a todos. Dentro del lenguaje de la Biblia encontramos las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad, belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir, persuadir al lector. Cubren diversos géneros como la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama, etc. Y en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. En palabras más sencillas, estas figuras nos permiten comunicarnos de forma más acertada o comunicarnos de forma más persuasiva para captar la atención. Existe, por ejemplo, la diferencia entre hablarle a un adulto o hablarle a un niño. Cuando usted le quiere decir algo a un adulto, se lo puede decir de forma muy directa, pero cuando se lo va a expresar a un niño va a tener que utilizar imágenes que se acerquen más a su propia capacidad mental, a su estatura emocional y obviamente acercarse de otra forma. Por eso tenemos las fábulas, la poesía, los cuentos, ese tipo de literatura permite hablar a un lenguaje que el niño entiende. Quiero hoy hacer una aclaración con respecto a esta lección en particular y es que el tema es bastante extenso, es bastante denso, requiere demasiada paciencia, creo yo, y por esa razón lo que voy a intentar hacer es simplemente dar la definición de cada una de las figuras retóricas que encontramos en la Biblia y un ejemplo bíblico de tal figura. Eso es todo lo que pretendo hacer con esta clase para que pues el estudiante, la persona que va a dedicarse al arte de la predicación, sepa que la Biblia contiene este tipo de figuras literarias y pues se haga una idea, al menos básica, de que existe ese tipo de figuras y que obviamente cuando lea su Biblia tiene que empezar a identificarlas. Si quisiéramos profundizar este tema, yo invitaría en nuestro canal de YouTube, Julio Simón López M. En el apartado de canales sugeridos, encontramos Casa de Oración México, que pertenece pues al pastor Chuy Olivares, y en ese canal, la página que corresponde a ese ministerio, a esa iglesia, encontramos todo un estudio sobre figuras literarias ya más profundizado. 10 a 15 horas y pues si usted quiere profundizar en ello, pues lo que puedo recomendarle. Hoy cada palabra, definición y un ejemplo en la Biblia. Iniciemos. Vamos a hablar de los literalismos. Los literalismos no son figuras literarias, pero se utilizan. Mucha gente hoy en las iglesias toma textos de la Biblia de forma literalista. Ahora, quien se acerca a la Biblia de forma literalista va a tener un problema y es que no va a respetar las figuras literarias. Desde esa perspectiva, pues obviamente está cometiendo un delito contra el texto bíblico, porque obviamente la Biblia en sí misma, aunque tiene cosas que son literales, otras
pues pertenecen a otro tipo de figura literaria. Alguien que toma los literalismos en su aspecto positivo adhiere el sentido literal o explícito de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. En la historia de la muerte de Lázaro, en Juan 11 al 14, dice que Jesús les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro en forma metafórica, utilizando la palabra dormir. Sin embargo, los discípulos la entendieron literalmente como está dormido. Vemos aquí un ejemplo de lo que es tomar un literalismo. Jesús estaba hablando de una cosa, ellos estaban entendiendo otra. Muchas personas que se acercan a la Biblia de esa manera literalista, pues terminan entendiendo algo que la Biblia no está queriendo decir, por no entender las diferentes figuras literarias que la Biblia presenta. Pensemos desde una óptica negativa con respecto a los literalismos. Generalmente ellos niegan la existencia de alegorías, parábolas, metáforas en la Biblia. Y pues obviamente esto va a causar confusión a quienes se niegan a reconocer las virtudes del lenguaje. Por ejemplo, he escuchado decir que la expresión me moriré de la risa atraerá algún espíritu de muerte sobre uno. Esto es un absurdo literalismo. No hay razón de pensar que porque uso la expresión moriré de la risa me voy a morir literalmente. Es solamente una expresión metafórica. Aclarado esto, pasamos de pensar de forma literal y empezamos a hablar de las figuras literarias en la Biblia. La primera, la prosopopeya. Es la personificación o la cualidad de darle forma humana a una figura de la naturaleza y a diferentes tipos de objetos inanimados. Un ejemplo sencillo en Lucas 19:40. El maestro dijo, hablando de Jesús, si los niños callan, las piedras hablarán. Aquí se le está adjudicando a las piedras la capacidad de comunicación, de hablar. Jesús no lo está hablando en un sentido literal, simplemente nos está dando aquí una prosopopeya. Las piedras hablarán. Las piedras van a ser un instrumento de comunicación. Y creo que hoy los tenemos, ¿no? Vamos por las carreteras y vemos esos versículos pintados sobre piedras y pues las piedras hoy nos hablan. Es la forma de entender la prosopopeya, darle una personalidad a un objeto inanimado. Tengo un carro que habla. Escuchamos a los niños decirlo cuando le han comprado un juguete que tiene algún tipo de sonido. Siguiente, la hipérbole. Esta figura se describe mejor con la palabra exagerar. Una hipérbole es una exageración. Se utiliza para aumentar o disminuir considerablemente algo más allá de lo que se da a entender literalmente. Hacer que algo se vea más grande o que se vea más pequeño. Una exageración no solo agranda algo, sino que lo disminuye. Hay un ejemplo, Deuteronomio 1:28. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Nos está diciendo que esas murallas de ese lugar llegaban literalmente hasta el cielo. Simplemente nos está diciendo que eran muy grandes, pero está usando una hipérbole, exagerando el concepto de la altura del muro que llega demasiado alto. Eso es una hipérbole, una exageración. Siguiente, el símil. Es una comparación expresada de dos cosas o ideas diferentes. Pensemos en la palabra comparar. Comparar dos cosas o dos ideas diferentes. Refiriéndose a la persona de Jesús, en Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Observe la palabra como, porque es la clave
del símil. Cuando hablamos de un símil, siempre estamos diciendo que comparamos algo con algo, así que por lo general se tiende a usar la palabra como. Aquí nos está diciendo que los cabellos del Señor eran como blanca lana, eran tan blancos como la blanca lana, como nieve, que hay varias comparaciones, como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, rojos, fulgurantes. Entendemos lo que es el símil, así que cuando usted lea su Biblia tenga muy en cuenta cada vez que se utilice el término como, porque nos está hablando de un símil por lo general. Siguiente, la metonimia asocia lo que ocurre a algunos objetos o ideas para referirse a otros que se relacionan entre sí. La metonimia es una asociación de algo que sucede con objetos o ideas para referirse a algo que se relaciona. Pongamos algún ejemplo. De Juan el Bautista, se nos dice allí en Marcos 1:5, salía a él toda la provincia de Judea. Observe que al decir provincia, no está refiriendo que la provincia venía, está refiriéndose a que las personas que viven en esa provincia venían. Igual que cuando vamos a decir, bueno, vamos a comernos la mesa. Vamos a comernos la mesa es la comida que está sobre la mesa. Vamos a sentarnos en la mesa. No es nos vamos a sentar sobre la mesa, sino que vamos a sentarnos alrededor de la mesa en sillas. Como cuando decimos, allí en esa casa tienen problemas. De pronto pensando en una persona problemática que viva ahí. Pero no es que la casa es problemática. Las personas que viven dentro de la casa son problemáticas. Eso es metonimia. Siguiente. Sinécdoque. Asocia un todo con el nombre de una de sus partes. Un ejemplo en Jeremías 25:29. Dios dice, voy a traer espada sobre todos los moradores de la tierra. Es muy parecido a lo anterior, pero miremos que no está hablando de una totalidad de algo. Dice, voy a traer espada. Espada, en este caso, representa muchas espadas. Está diciendo que él va a traer espada, no significa que va a venir una espada volando, sino que va a venir un ejército con sus espadas a atacar ese lugar. Eso es el sinécdoque. Miremos la ironía. Consiste en una afirmación cuyo sentido latente es todo lo contrario de lo que parece afirmarse. Se usa para recalcar algún punto. Creo que es un término que conocemos un poco más, ser irónico, tratar de decir algo contrario para asentar un punto. Generalmente la ironía pues tiene que ver mucho con el tono de la voz que utilizamos, pero en la literatura también se puede encontrar. Vamos a leer en la Biblia, 1 Corintios 4:8. Pablo les dice a los corintios, ya estáis saciados. Algunas personas que estaban reclamándole acerca de su ministerio, él está presentando de forma irónica su respuesta o su punto de vista. Y les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. De forma irónica, no es que el apóstol Pablo esté invitando a los hermanos a independizarse, a que reinen solos, sino que les muestra, como poniéndoles un espejo al frente, cuál es el resultado de su mala conducta independista. Vemos el sentido de la ironía, decir algo contrario. De hecho, cuando dice ya estáis saciados, todavía les falta comer más. Se lo está diciendo de forma irónica. Ya estáis ricos, o sea, ustedes creen que ya tienen todo el conocimiento que necesitan, pero les sigue faltando. Muchos textos en la Biblia tienen este tipo de figuras literarias. Muy importante empezar a identificarlas. Siguiente. El pleonasmo o redundancia. Es el uso de términos que refuercen lo dicho en una oración o expresión, pero que no añaden información valiosa, ya que sin ellos la frase se entendería de la misma manera. Es decir,
algo de dos maneras diferentes en la misma oración. Vamos a salir hacia afuera. Vamos a subir hacia arriba. Lo utilizamos muy comúnmente nosotros. Miremos un ejemplo en la Biblia. En el Salmo 66, 13 al 14. Entraré en tu casa, con holocaustos te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Observe esa frase. Pronunciaron mis labios y habló mi boca. Está siendo redundante. Decimos que la frase se entendería igual si yo le quito alguna de esas dos frases. Podría leerlo que pronunciaron mis labios cuando estaba angustiado. Quité la palabra y habló mi boca. Pero también pudiera decir que habló mi boca cuando estaba angustiado. Y quité la frase pronunciaron mis labios. Y sigue sonando exactamente igual. Se utiliza generalmente para dar un énfasis en lo que quiero decir. Vamos al siguiente. La tipología o simbolismo tipológico. Es una forma que procede del anticipo divino de la presencia de Cristo en las leyes, los acontecimientos y el pueblo del Antiguo Testamento. Recuerden que Cristo mismo dijo, porque de mí escribió Moisés. También en otra ocasión, porque de mí hablaron los profetas. Podemos ver entonces en el Antiguo Testamento figuras de Cristo en aspectos o en historias. Bueno, vamos a poner algún ejemplo aquí. Expresando acerca de la roca de que emanó agua en el desierto, Pablo dice claramente que esa roca era Cristo. Allí en 1 Corintios 10:4. Cristo se presenta en el Antiguo Testamento como la roca. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento como el arca de Noé. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento como el David que vence al Goliat. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento como la tea que quebró Gedeón y de ella manó luz y por ella se obtuvo la victoria. Y podríamos seguir aquí hablando de la persona de Cristo en todas esas figuras del Antiguo Testamento. A eso es lo que llamamos tipología o simbolismo tipológico, refiriéndonos a la persona de Jesús. Miremos lo siguiente. Antropomorfismos. Tenemos en mente lo siguiente. Dios es espíritu, no tiene cuerpo material, pero en la Biblia se le atribuyen frecuentemente cualidades humanas. Es lo que significa antropomorfismo, una cualidad humana sobre alguien que no las tiene. Encontramos a Dios representado como un ser dotado de características físicas y emociones humanas. Ejemplo, se habla de los ojos de Dios, allí en Deuteronomio 11:12, de las manos de Dios, de los oídos de Dios, de sus pies, de su espalda, etc. Igualmente en aspectos emocionales, su enojo, su tristeza, su saciedad, como si Dios tuviera hambre, entre muchos otros antropomorfismos. Ahora, ¿por qué se usa esto en la Biblia? Básicamente para que nosotros podamos entender el carácter de Dios, podamos entender el amor de Dios, podamos entender a Dios desde una perspectiva que sea fácil para nosotros. Porque pues nuestra tendencia siempre va a ser a comparar dos cosas para poder entenderlas. Generalmente todos nosotros aprendemos en base a la comparación. Por eso también podemos encontrar al Señor comparado con el sol y la iglesia comparada con la luna. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho a ir entendiendo también el carácter de Dios. Vamos a la siguiente. Las parábolas. Eso lo conocemos un poco más. Son relatos ficticios que no obstante son un reflejo de la vida cotidiana que procuran enseñar alguna verdad o lección moral. Cada detalle de la parábola refuerza el tema principal, pero, ya que hay una advertencia importante, no se debe tratar de ver en cada punto alguna explicación o un significado espiritual específico. La parábola es para entenderla, no para hacerle una exégesis profunda. No es que cada frase, cada palabra, lugar señalado en una parábola tiene una enseñanza propia. No funciona de esa manera porque pues de esa manera cada parábola sería un tema doctrinal profundísimo. No, la parábola simplemente tiene una razón de ser, un propósito. Así que cuando usted lea una parábola, tenga en cuenta
algunos aspectos como el observar que los detalles secundarios no deben interpretarse independientemente de la intención de la parábola. ¿Quiere usted encontrar la intención? Lo que usted tiene que hacer es encontrar Jesús a quién le estaba hablando, las parábolas de Jesús, por ejemplo, porque pues en el Antiguo Testamento también hay parábolas, a quién se le estaba hablando y en qué contexto se les estaba hablando y cuál era la intención detrás de la parábola. Un ejemplo, en la conocida parábola del hijo pródigo en Lucas 15, la historia de este padre con sus hijos. En esta historia Jesús enfatiza la mala actitud de los religiosos. La parábola debe interpretarse a partir de este contexto. Eso significa que esta parábola no fue dada por Jesús para hablar de parámetros de las familias o de las relaciones entre familia. No fue dada para hablar de los hijos pródigos de manera principal, sino que fue dada para enfatizar al hijo mayor, al religioso, al que no quería aceptar a su hermano que había pecado. Jesús habló esta parábola para los religiosos que rechazaban a los pecadores. Es la intención principal detrás de la parábola. Debemos tener entonces esas precauciones en la interpretación de las parábolas. Ya sabemos, los detalles secundarios no deben interpretarse independientemente de la intención principal de la parábola. En segundo lugar, no deben pensarse en cada imagen en la parábola como que ella tiene un significado misterioso u oculto necesariamente, porque no es así. La parábola debe interpretarse en el contexto de la cultura de los tiempos bíblicos y no en el contexto de la cultura de nuestros días. Las parábolas pueden servir para ampliar o afirmar una doctrina, pero no para establecerla. No establezca ningún tipo de doctrina basado en una parábola como la principal o única fuente de la enseñanza. Porque las parábolas solo buscan, como tal, dar un ejemplo y hacer reflexionar a la persona que las oye. Es más una forma de reflexión en un idioma que sea entendible para todos. Pasemos a la siguiente. La metáfora. Una metáfora es una comparación de dos elementos distintos entre sí, pero que tienen una cualidad que les une. Es como cuando hablamos con un doble sentido, pero usando otras palabras diferentes a las que realmente usaríamos. Voy a poner un ejemplo. Juan 10:10. Se usa la palabra ladrón en el sentido metafórico para referirse a personas religiosas que destruyen la fe de otros. Puede observarlo en Juan 10:1. Dice, todos los que antes de mí vinieron, está hablando Jesús a los religiosos desde el capítulo 9, ladrones son. No les está diciendo que son ladrones porque roban dinero o atracan casas. Solamente está usando la metáfora del ladrón para enfatizar el daño que hacen esas personas al robar la fe de otros, quitarles a otros la oportunidad de conocer a Dios de una forma correcta. Tales metáforas pueden variar de acuerdo al contexto y la intención de lo que se quiere decir. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 3:3. El Señor promete venir. Aquí hay una clave importante. Como ladrón, refiriéndose en este caso a la forma sigilosa y silenciosa. Preste atención porque en Juan 10:10, ladrón está refiriéndose a la actitud de destruir la fe de otros, de robar la fe de otros en algún aspecto, mientras que ladrón en Apocalipsis se está refiriendo a la forma silenciosa en que el ladrón entra o llega, o la forma sorpresiva, es algo que no se espera comúnmente. Quiere decir que la misma palabra metafórica puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto. Vamos con la alegoría. La alegoría es un conjunto de metáforas. Tomo las metáforas y las amplío o las reúno en un solo tema o en un solo párrafo o en una sola historia. La alegoría es un relato cuyo propósito es enseñar una o más verdades que pueden o no estar relacionadas entre sí.
Estoy tomando diferentes metáforas para expresar diferentes puntos. Como cuando uno tiene un bosquejo con 3 puntos diferentes, pero usé una metáfora para cada punto. Tenemos un ejemplo, tal vez uno de los textos más conocidos de la Biblia, el Salmo 23. La metáfora es pastores y ovejas, pero ya es alegoría porque tiene más metáforas. Ejemplo, el Señor que sirve a su siervo, dice, aderezas mesa delante de mí. Aquí hay servidores y servidos. Pastores, ovejas, servidores, servidos. Dos metáforas diferentes en un mismo relato. Eso es una alegoría. Siguiente. La antítesis. Es un contraste directo que menciona dos cosas. Entonces vamos a contrastar cosas. Ponerlas cada una en un polo aparte. Ejemplo, norte-sur, frío-caliente. Aquí un símil o metáfora compara dos cosas que son parecidas, mientras que una antítesis contrasta cosas opuestas. El símil dice cabello blanco como la nieve. Aquí nos va a contrastar algo totalmente opuesto. Un ejemplo. Levítico 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He aquí una antítesis. En este contraste, el hombre miente y se arrepiente, cambia de opinión. Pero por deducción, Dios ni miente ni se arrepiente, no cambia de opinión. Observamos la antítesis aquí. Miremos la siguiente, que es la paradoja. Es una figura retórica que a través del empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente, quiere enseñar lo opuesto. Tal vez una de las figuras retóricas más difíciles en la Biblia es esta, la paradoja. Porque uno ve como una aparente contradicción. Mateo 10:39 nos dice lo siguiente. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Observe que está diciendo hallar y perder al mismo tiempo. El que haya su vida, la pierde. Y el que la pierde, la halla. Esto es una paradoja. Está poniendo dos cosas contradictorias, pero está diciendo que las dos son posibles. Es posible perder mi vida en el sentido de entregarla a Jesús. Al entregarla a Jesús ya no me pertenece, pero Él me la va a devolver muchísimo mejor. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:18, dice lo siguiente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire la frase, no mirando las cosas que se ven. Es como decirle a alguien que tiene ojos, no mire. Pero lo que Pablo está enfatizando con su paradoja es, no mire con sus ojos físicos, mire con sus ojos espirituales. Por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven con sus ojos físicos son temporales, pero las que no se ven con los ojos físicos son eternas. Y ahí la paradoja. Muchas paradojas en la Biblia. Hay que ser muy perspicaz para irlas encontrando a medida que las leemos. Siguiente, el eufemismo. Es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. Para no sonar grosero, para no ser indelicado, utilizo palabras que suenen de otra manera. Pongamos un ejemplo en 1 Samuel 24:3, hablando del rey Saúl, dice la escritura, se cubrió los pies. David desde una montaña observando al rey Saúl y dice que Saúl se cubrió los pies, es una forma eufemismo para referirse a la necesidad fisiológica de ir al baño. Así que cuando dice que Saúl se cubrió los pies, no es que se tapó los pies con una cobija, es que
estaba yendo a hacer sus necesidades fisiológicas. La Biblia lo dice de forma muy decente. De la misma manera que nosotros no decimos es que fulano de tal se murió, decimos falleció. Usamos un término que suena un poco más suave. De hecho, pues acostumbramos a usar mucho eufemismos. Mucha gente, en vez de decir una grosería, dice una palabra que disimula la grosería como tal. Vamos a la siguiente. La atenuación o liote está relacionada con la ironía y el eufemismo mediante el cual se afirma algo disminuyendo, atenuando o negando lo contrario de lo que se quiere afirmar o decir. Por ejemplo, en lugar de decir mucho, se dice no poco. El apóstol Pablo utiliza un liote de atenuación para decir que él era el más pequeño de los apóstoles y no digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Observen ahí en 1 Corintios 5:9 ese texto. Es una ironía porque todos sabemos que no fue así, que él no fue un apóstol pequeño, pero él utiliza que él fue pequeño, que no era digno. Pero nosotros sabemos que no existe un apóstol más digno de ser llamado apóstol que el apóstol Pablo. A eso nos referimos con atenuación o liote y creo que en la Biblia lo vamos a encontrar. No poco tiempo después, no mucho tiempo después. En vez de decir después o inmediatamente o al momento, sino se utiliza esta atenuación. Es una forma de ir suavemente hacia una palabra. Siguiente, apóstrofe. Es la interrupción, exclamación o pregunta dirigida con vehemencia a un ser animado o inanimado, real o imaginario. Generalmente se da cuando el orador detiene su discurso, hace como que se marcha del auditorio al que se está dirigiendo y habla a una persona o a un auditorio imaginario o a una cosa personificada. Vamos a leerlo. En Marcos 3, 33 al 34. Dice la escritura, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Tengamos en mente que la mamá y los hermanos de Jesús estaban ahí fuera, observando a Jesús desde afuera, porque pues la multitud llenaba la casa. Dice que Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Está dándole la calidad de madre y hermanos a un poco de gente desconocida que tiene al frente. Pensemos en un apóstrofe en el sentido de que estoy dando una conferencia y miro hacia la parte de atrás del escenario y digo, he aquí las montañas. Y empiezo a hablarle a las montañas. Pero mientras hablo a las montañas, estoy simplemente imaginándolas, pero estoy hablándole realmente a mi público para que él entienda lo que debe entender. Eso es un apóstrofe. Siguiente. La fábula. Es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza moral. Eso creo que sí lo conocemos la mayoría de nosotros. Nos criaron en la escuela con las fábulas. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos y racionales que actúan y hablan como si fuesen personas. Árboles hablando, casas hablando. Veamos un ejemplo. El hijo sobreviviente de Gedeón, Jotam, dirigiéndose al malvado Abimelech y sus seguidores allí en Jueces 9, 8 al 9. Observen cómo utilizó esta fábula. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Vemos la fábula aquí. Está haciendo que los árboles hablen acerca de su propio aceite, pero refiriéndose a personas que se están rebelando contra la autoridad de Dios. Veamos el siguiente. El enigma. Es un dicho de sentido artificiosamente encubierto. Su propósito es precisamente intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre detrás
y que se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien escucha. Es dándole pistas, no le estoy diciendo las cosas directamente, simplemente le estoy dejando para que piense y pueda resolver el asunto. Un ejemplo en Jueces 14:14 dice, hablando de Gedeón, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Aquellos hombres que estaban frente a Gedeón podían tener la interpretación de eso porque ellos sabían que Gedeón hacía poco había matado a un león y que de ese león había salido miel. Así que la respuesta en Jueces 14:18 dice, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? He aquí la interpretación del enigma. Nosotros usamos más el término adivinanza. Puede acercarse, solo que las adivinanzas que nos enseñaron en la escuela de pequeños, pues eran cosas mucho más simples, mientras que los enigmas tienen elementos mucho más complejos para su interpretación. La Biblia tiene muchos enigmas para resolver. Miremos los modismos de filiación. Se usan cuando se dice que una persona es hija de algo o de alguien. Resulta evidente que la expresión no puede tomarse en sentido literal. Pensemos en lo siguiente, es como lo que hablamos nosotros de poner apodos o darle un apellido. En aquella época, en la Biblia, pues obviamente no vamos a encontrar apellidos. Los apellidos hacen parte ya más de nuestra cultura. Pongo un ejemplo, Herrera. El apellido Herrera, todos sabemos que viene de hijo del herrero. Se fue adaptando para que llegara a ese apellido como tal. En la Biblia no lo encontramos de esa manera, sino que dice hijo de, hijo de. Pongamos algunos ejemplos. En Marcos 3:17, Jesús dijo, el apodo de los hijos del trueno, refiriéndose a Juan y a Jacobo por su mal temperamento, por su mal carácter. Dice a un hijo de Zebedeo, filiación, y hermano de Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos. Aquí estamos hablando de los modismos de filiación. De hecho, en la Biblia, pues vamos a encontrar muy interesante que muchos de los nombres que encontramos en la escritura, hijo de, hijo de, hijo de, tienen un significado que nos pueden servir para también interpretar acontecimientos en la escritura. Cuando leemos al profeta Oseas, encontramos cómo el Señor le envía a ponerle ciertos nombres a sus hijos y cuando usted lee esos nombres e interpreta sus significados, cada nombre está representando una época o un momento en el pueblo de Israel. A eso nos referimos con los modismos de filiación. En nuestro tiempo, pues este tipo de referencias se convirtió en apellidos. Bartimeo, hijo de Timeo. Herrera, hijo del herrero. Observemos los modismos de tiempo. Los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Le voy a poner un ejemplo, porque esto es un poco más complejo. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En este caso no se refiere a 3 días cronómetro, no es las 12 horas más 12 horas más 12 horas más 12 horas, no, sino durante ese periodo de los 3 días. Entonces pudo haber sido 2 días y medio, pero él se refiere a 3 días dentro del lapso de ese tiempo. En la noche sucedió, no nos va a dar una hora exacta. ¿Por qué no entendemos horas exactas? Básicamente porque ellos no tenían reloj y también porque pues ellos medían las vigilias de la noche o las horas del día de formas diferentes a las nuestras. Así que es importante que tengamos eso en mente a la hora de leer la escritura. Miremos lo siguiente. Recordemos que estamos mirando las figuras literarias y que a medida que las observamos entendemos que la Biblia contiene todo este tipo de lenguaje y que es importante para nosotros que entendamos este aspecto para que en nuestro acercamiento a la Biblia podamos sacar un mayor provecho. El siguiente, el símbolo. Un símbolo es algo que representa otra cosa. Ejemplo,
Los 7 candelabros en Apocalipsis 1:20 representan 7 iglesias. Otro ejemplo, el agua es un símbolo en la Biblia de la palabra de Dios, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un río, está hablando de poder. Cuando hablamos de un río, está hablando de corrientes. Cuando hablamos de un río, también se nos refiere a cantidades de personas. Eso significa que cada símbolo tiene un significado diferente. Vemos, por ejemplo, ahí en Efesios 5:23, dice en el lavamiento del agua por la palabra. O miramos, por ejemplo, de la persona del Espíritu Santo en Juan 7:37 a 39, también representado en el agua, agua viva. Fluirán ríos de agua viva de adentro del creyente. Un símbolo en particular puede tener diferentes significados dependiendo también el contexto. Aquí unos puntos respecto al símbolo. En la escritura también encontraremos números simbólicos, nombres simbólicos, personajes simbólicos, animales simbólicos, objetos simbólicos y hasta colores simbólicos. Pero recordemos que los símbolos no tienen una distinción fija, por lo que debemos tener cuidado del contexto y el propósito en cada uno en particular. El rojo no representa siempre la sangre y así sucesivamente cada color o cada tipo de animal no representa lo mismo. En algunos casos el león representa al rey, pero en algunos casos el león representa la fiereza, la violencia, la ira. Son aspectos diferentes. Y los símbolos no tienen limitación de tiempo y pueden representar algo pasado, presente o futuro. Ya vamos yendo hacia la parte final. La anáfora. Anáfora. Se usa especialmente para darle énfasis a una frase mientras se agrega ritmo a un pasaje. Consiste en repetir una palabra o frase específica al comienzo de una línea o pasaje. Esto se usa mucho en la poesía en particular. El Salmo 150 es un ejemplo escrito en forma anáfora, pues utiliza la palabra alabad. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle con pandero y danza. Alabadle en el firmamento. Alabadle, y cada frase que comienza con la palabra alabad. Eso es una anáfora. Repetición de una frase o una palabra al comienzo de un pasaje. Vamos al siguiente. Epíteto. Es un adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado. Se emplea para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de sus características. Para explicarlo. Cuando nos referimos a Simón Bolívar, en su sentido social decimos el libertador Simón Bolívar. Por lo menos aquí en Colombia lo utilizamos de esa manera. En el ámbito evangélico usamos el adjetivo calificativo libertador para referirnos a Jesús. Jesús es nuestro libertador. Hablemos de esos epítetos, esos calificativos que le damos a las personas. En la Biblia, Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, Saulo de Tarso, estamos ya hablando del lugar, Pablo el Apóstol, Simón el Mago, estamos dando los calificativos, los usamos muy comúnmente, Pedro el Médico, Lucas el Médico, son epítetos. Y por último vamos a ver los sinópticos. Cuando hablamos de sinópticos, estamos hablando de una figura literaria muy interesante, aunque generalmente se utiliza para referirse a los 13 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que tienen un paralelismo entre ellos. La forma sinóptica es una forma de lenguaje que nos lleva a lo siguiente. Quiero que lo pensemos de esta manera para que sea más fácil entenderlo. Cuando usted le pregunta a su esposa acerca de la novela que están compartiendo juntos, que están viendo, adelántame la novela, ¿cómo va la novela? La esposa arranca a hablar de la novela en medio de la narrativa habla del recibo de la luz que está sin pagar, porque en la novela precisamente estaban pagando los recibos, habla del recibo, luego habla de algunas amigas que no han pagado su recibo tampoco, luego vuelve hacia el asunto de la novela, dice, pero imagínate que salió la propaganda habla de la propaganda y luego vuelve a la novela.
Eso es la forma sinóptica. Es cuando yo tengo una narrativa, pero saco un corchete aparte, empiezo a hablar acerca de algo diferente o amplío el concepto que estoy dando y luego vuelvo a mi narrativa. Eso sucede mucho en la Biblia, más de lo que nosotros pensamos, y es importante que lo tengamos en mente porque a veces estamos leyendo relatos que parecen repetirse y el autor está haciendo un sinóptico, saliendo y luego vuelve, diciendo entonces y vuelve, por tanto y vuelve. Tenemos algunos ejemplos en Génesis capítulo 1 y 2, están escritos de forma sinóptica. El capítulo 1 de Génesis nos habla de la creación, el capítulo 2 nos amplía cómo se hizo esa creación, particularmente hablando de la creación del hombre. Es una forma sinóptica que tenemos que tener en claro porque no es que nos está hablando de dos relatos diferentes de la creación ni que se están contradiciendo, sino simplemente que en el capítulo 1 se puso la información, en el capítulo 2 se nos está explicando la información. Eso es la forma sinóptica. Igual pasa cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos, donde nos habla del asunto del pecado en el capítulo 7, la problemática del hombre. Luego en el capítulo 8 habla de la solución, pero luego en el capítulo 9 continúa con el asunto de la problemática. Y debemos tratar de entender esta forma, aunque es muy compleja, requiere pues pericia de parte del estudiante para poder captarse. Quiero hablar de la conclusión. Bosquejar sobre las formas literarias pues no debe amedrentarnos a la hora de estudiar. Quiere decir, estoy dando este tema no para que nos asustemos ya ahora cómo voy a leer la Biblia, cuál es la forma literaria del texto que tengo al frente. Bueno, es bueno que pensemos en ello, pero no debe amedrentarnos. Mi consejo, pues obviamente es que reconozcamos en cada lectura lo que ella tiene, una forma única y estar seguro de que se puede descubrir la forma en que se escribió y entonces el pasaje pues va a iluminarse mucho más y lo vamos a entender mucho más. Entonces no debe asustarnos esto. Un consejo personal es que tratemos de poner estas figuras literarias su nombre y una pequeña descripción de qué es y tener una lista de esas figuras literarias pegadas en nuestro escritorio, en alguna pared, donde cuando estemos leyendo algún texto y nos llame la atención, podamos pensar cuál de estas figuras literarias puede estar siendo utilizada en el texto que estamos estudiando. Y quiero hacer una acotación final que creo que nos va a servir muchísimo como predicadores y es que estas formas literarias no son solo formas con las que yo leo un libro o la Biblia en particular, nosotros como creyentes, sino que estas mismas formas literarias las usamos a la hora de predicar. Yo puedo ir predicando y hablar de un símbolo, yo puedo ir predicando y usar un modismo de filiación, una forma sinóptica, yo puedo usar algún eufemismo mientras estoy predicando, generar alguna paradoja en una frase. Así que no solo es la forma en que leemos, sino que estas figuras nos van a servir en la forma en que exponemos también. Yo puedo relatar una parábola mientras estoy dando alguna enseñanza, crear una parábola propia y dar algún mensaje a través de esa parábola o una fábula, qué sé yo. Hasta aquí el tema de hoy.